Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Y me convido a un tiempo de reflexión, a un respiro de aire virgen, a un soplo inmaculado de cristalina tibieza. Me reservo el derecho de admisión a complejos y manías, a sobrecargas y banalidades, que puesto a mis problemas en almoneda, que los suelto barato, sin complejo alguno, pa' quien lo quiera. Y donde antes había un rumbo fijo, trazada línea en plano de delineantes, ahora se me pierde entre las curvaturas propias del vivir. Y no me quejo. ¿Para qué? Si esto forma parte de este juego. Si esta sensación hueca no tiene culpados ni culpables, ni juez ni parte. Solo me tiene a mí, postrado ante la incertidumbre, ante las descosidas heridas, relamidas una y otra vez. Como callejero menino, como gato abandonado. Y bueno, ahora busco la belleza en el tiempo que no dispongo. Busco la grandiosidad entre los silencios creados, entre las notas de un piano. En la broza varada en las orillas de tu invierno, en las naranjas de este sol de entretiempo. Entre las mudanzas de tus sombras, entre las curvaturas de tus calles. Entre los desconchones de tus heridas, entre las hojas de un diario. Entre los soplos de aguardiente, entre los olores mundanos. Entre esa vida que va y viene, sin detenerse ante las figuras transhumantes que se proyectan en las paredes. Que sí, que hoy empiezo a tomarme un respiro y ya veremos dónde me llevan estos pies hambrientos, que no saben a dónde ir y que pisan sin rumbo fijo, al socaire de tus pestañas y al orgullo de mis recuerdos, a la brisa de tus andares y a la oscuridad marchita de mi soberbia, a tu clase innata, a mis miedos de infancia, a tu alegría sin condiciones, al regazo de mis zancadas, a tu cálida luz, al tintineante rubor de mis palabras, a tu carne trémula y mis tiempos de rémora. Como oyes, que hoy empiezo a tomarme un respiro, una calma no enlatada, un deleite a contratiempo en las pequeñas cosas gozosas como el que nada espera y todo lo que recibe, todo lo que recibe es bienvenido. Y ante tales consecuencias no rehúso del combate diario, que no tengo como enemigos a la soledad e incluso a la misma tristeza, pues estos, sabedores de su poder, es ontanar inspirativa para los creadores, es acción y reacción, es música de otras lides, es vida de otras fuentes. Aquí te espero, papel en mano, alegremente.
Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en Café de Levante hablamos de educación, hablamos de enseñanza y de teatro. Y para eso se encuentra con nosotros mi amigo José David Sánchez. José David, o David, muchísimas gracias y todo un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Nada, muchísimas gracias a ti, buenas noches a todos. Y esto trae lo que tiene compartir media botella de manzanilla, en la que tú te bebiste una copa y yo me bebí 3. Bueno, así que al final conseguiste, tu insistencia consiguió traerme por fin. Bueno, David, vamos a hablar un poquito, además vamos a hablar de tus quehaceres, de tu trabajo, de tu percepción, de la educación, de ese mundo del teatro que tanto te apasiona, y seguro que al final esas 2 o 3 copas de resultado de manzanilla van a dar buen resultado. Esperemos que sí. David, actualmente impartes clases de lengua, literatura e historia en secundaria. ¿En qué estado, David, piensas que se encuentra actualmente la educación en nuestra provincia? La educación, yo creo que lo que más la define en este momento es que está en continuo cambio, ¿no? Bueno, siempre está en continuo cambio, porque evidentemente la educación está destinada a preparar a los jóvenes para la vida. Al menos yo lo entiendo así, que una escuela es un lugar donde se prepara a los jóvenes para vivir la vida, no es otra cosa. Y claro, la vida está en continuo cambio. Pero a esto tenemos que sumar, evidentemente, no sé cuántas leyes educativas llevamos ya. Ahora estamos inmersos en la LOMLOE. De hecho, este jueves tenemos una formación en nuestro claustro de profesores, precisamente para prepararnos y para afrontar esta nueva ley que ya tenemos, que estamos inmersos en ella, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ¿no? La educación, para bien o para mal, siempre está en un continuo cambio. En un continuo cambio y ustedes en un vaivén absoluto, porque también es verdad que dependiendo también la clase política que gobierne, empiezan a quitar, a desmontar, a construir nuevamente, y ustedes realmente sois los que estáis en medio. Claro, claro, es verdad. Yo creo que incluso resulta vergonzoso, ¿no?, que después de tantos años de democracia que llevamos en este país, aún no hayan sido capaces los políticos de llegar a un acuerdo en educación. Ya sabemos que la educación es lo que supone, ¿no?, para la sociedad. Y yo creo que es la gran asignatura pendiente de la política en España. Claro. David, has hecho muchísimas cosas en tu vida que iremos tocando a lo largo del programa, pero la que nos lleva a este comienzo del programa es la educación. ¿Por qué decides volcarte en la educación y en dar eso que tienes dentro a tus alumnos? Bueno, yo no siempre quise ser profesor. Es una cosa que he ido descubriendo a lo largo de los años, ¿no? Yo, desde que tengo uso de razón, creo que siempre quise ser sacerdote. Yo me veía llamado al sacerdocio, pero por vaivenes de la vida termino trabajando de animador en hoteles, y ahí sí que me di cuenta de lo que realmente me gusta, es mi contacto con los chavales y con los jóvenes. De hecho, cuando solía estar en el miniclub, que son con los más pequeños, cada vez que hacíamos un trabajo o una manualidad, mis compañeros me decían: pareces que eres maestro, ¿no? Me decían, más que animador, pareces que eres maestro. Y por ahí fui discerniendo esa vocación, y fruto de la casualidad, ¿no?, que bueno, realmente yo no creo en la casualidad. Yo, que soy una persona de fe, yo creo que es Dios el que va dando esos guiños en la vida de cada uno, y uno tiene que ir descubriendo, ¿no? Me llamaron por teléfono para hacer una entrevista en un colegio concertado en Jerez, y me ofertaron 15 días de sustitución, lo cual no era viable, porque yo estaba trabajando fijo en el hotel, y no era viable. Pero hablando con el jefe de recepción, me dijo: oye, te puede pedir una excedencia ahora que estamos en temporada baja, y después te incorporas para el verano. Y así lo hice. Llamé al colegio, fui a la entrevista, me contrataron. Eso fue un jueves, el lunes ya estaba trabajando en el colegio, y entré para 15 días y ya llevo 12 años. Y es verdad que he acertado plenamente en esa decisión, porque yo ahora mismo no concibo otra vida que no sea el contacto diario con mis alumnos, y no me siento, en el lugar donde más a gusto me siento es dentro del aula. Eso en pleno siglo XXI es un auténtico privilegio, lo sabes. Lo es, o sea, ser educador lo es. Sobre todo encontrar algo donde... Yo creo que hay gente que está predestinada para hacer, para llevar una vocación a cabo, un trabajo a cabo, y hay gente que por desgracia no lo consiguen, no lo encuentran ese camino, pero cuando se encuentra, se disfruta, ¿no? Claro.
Yo siempre digo que un profesor o un educador dentro del aula no se puede limitar a los contenidos. De hecho, yo estoy convencido que que ningún profesor lo hace, ¿no? Sino que dentro del aula lo que se comparte es la vida, ¿no? Yo cada vez que se gradúan mis alumnos, los de mi tutoría, y tengo la suerte de acompañarlos en ese momento tan importante para ellos que es la graduación, en el discurso de la graduación siempre les digo lo mismo, ¿no? Que no hemos compartido días de contenido, de literatura o de lengua, que la gramática es una cosa que a ellos no les gusta, o eso les gusta, o no entienden. Pero yo les digo a eso que al final se trata de compartir la vida dentro del aula. Eso es muy bonito. Eso es que es así, es que tiene que ser así. Pero además fíjate, bueno, tú has estudiado donde estudió, en el colegio del Palmar, ¿no? El Virgen de la Caridad. Y yo a día de hoy, yo tengo ya 42 años, yo sigo acordándome de mis profesores y además guardo un recuerdo tan bonito de aquellos años que en su momento, claro, en su momento para mí era un machaqueo tener que ir al colegio, ¿no? Porque sabemos, ¿no? La edad, ¿no? Pero después es verdad que hay un vínculo indivisible. Es así. Todo el mundo, seguramente que si echamos la vista atrás nos acordamos de aquellos profesores que nos marcaron, tanto para bien como para mal, claro. Seguro. Y yo eso también lo tengo muy presente con mis alumnos. Yo cuando pienso en lo que tú dices del Colegio del Palmar, yo solo lo puedo hacer con una mirada agradecida por los profesores que tuvimos. Y precisamente por eso, porque no se limitaban solamente a darnos contenidos, sino que se implicaban con los alumnos. Hombre, la dificultad que había antes no es la que hay ahora, o sea, en el sentido, hoy tenemos nuevas tecnologías donde el chaval tiene una información que si sabe buscar bien, pues la tiene a golpe, pero nosotros, David, para hacer un trabajo teníamos que ir a la biblioteca, ¿eh? Íbamos a la biblioteca y además en grupo. Es verdad que tenía sus ventajas y sus desventajas. O sea, también hoy, evidentemente, los chavales tienen la información a un golpe de dedo, porque la pueden buscar inmediatamente a través del móvil, pero sí que es verdad que el profesor tenemos que ayudar a los niños a saber qué información es fiable y qué no. claro. Y también esa cantidad de información que los niños, que abordan a los niños, a veces es abrumadora, ¿no? A veces es abrumadora. No, yo creo que el cuerpo hace como una coraza, ¿no? Y te conviertes en... No quieres ser un Don Quijote del siglo XXI, con lo cual no puedes estar luchando con todo lo que te llega de información y vas desechando ya por necesidad, ¿no? Bueno, David... Una cosita, Rafa, sí. Te iba a mencionar. Lo de la biblioteca, que me ha hecho recordar eso cuando íbamos a la biblioteca en el Barrio Alto, ¿no? Ese sabor añejo, ¿no? El olor de los libros viejos, ¿no? El compartir y el vivir ese silencio es una cosa que yo creo que no se debe perder. Es verdad que la información está ahí y los niños tienen que manejarse con las nuevas tecnologías, evidentemente, porque así lo demanda la sociedad. Pero yo a mis alumnos intento llevarlo de visita a la Biblioteca Municipal de Jerez, pues para que tengan una experiencia de vida, precisamente ahí, ¿no? En la propia biblioteca. El cómo se pasa del bullicio de la calle al silencio de una biblioteca y donde el tiempo se para, ¿no? Y eso son experiencias de vida. Bueno, en esta vida moderna que llevamos, ¿no? Esta vida tan rápida, hay tres sitios, para mí hay tres sitios que guardan un silencio y es como tú dices, una burbuja en el tiempo, que es una bodega, una iglesia y una biblioteca. Bueno, pues ahí... ¿Verdad? Tú entras y es como el tiempo se ha parado, el silencio lo encumbra todo. Yo creo que acabas de citar mis tres paraísos terrenales, vamos, y un paseo en la playa también, ¿no? Y un paseo en la playa. Es que eso. Bueno, David, ¿qué significa para un profesor ver y comprobar cómo es la evolución de un alumno, de su clase? Eso es lo que realmente me llevó a dedicarme a la educación, porque cuando trabajaba de animador en el hotel, me encantaba la relación con las personas, sobre todo con los jóvenes, pero eran relaciones muy efímeras, duraba a lo sumo una semana, ¿no? Y es verdad que en este hotel en el que trabajaba eran huéspedes repetitivos, iban de una temporada a otra, pero yo no conseguía acordarme evidentemente de todo, solamente de algunos, ¿no? Y eso a mí me producía un gran vacío. Y afortunadamente eso en la escuela no ocurre. Yo ya llevo 12 años, entonces ahora mismo en cuarto de la ESO tengo niños que estaban en infantil. Y es precioso, ¿no? Verlos cómo crecen y el vínculo tan grande que se crea, ¿no? Porque somos un colegio pequeñito, de una sola línea, y aparte tenemos un centro juvenil que abre sus puertas los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Entonces no nos limitamos solo a el horario de la escuela y la enseñanza, sino que también podemos compartir con ellos pues momentos, pues eso, ¿no? De juegos, de diversión, y verlos cómo van creciendo, ¿no?
Eso la verdad es que es lo que para mí más merece la pena, incluso más que, ya te digo, que los contenidos, que la literatura, que la relación con los chavales, y el verlos crecer y el verlos realizarse es realmente lo que me apasiona. Y esa maduración, ¿verdad? Como van madurando, Claro. y hay chavales que tú le puedes ver las cualidades desde pequeño y nada más que tú lo ves y dices, Totalmente. este chaval en el momento que rompa el cascarón del todo... Totalmente, totalmente. Lo veo desde muy pequeñito, Claro, es increíble. esa ¿no? psicología la tenéis los profesores. Totalmente, totalmente. Ahora recuerdo, por ejemplo, a un niño que su padre es sanluqueño, que se fueron a vivir a Jerez y su padre es artista. Y yo lo veía desde pequeñito el niño cómo hacía sus dibujos infantiles, y el niño vamos, va a ser un artista como su padre. No sé, es que se ve. Cuando se descubre una cualidad en un pequeño, no solamente desde los profesores, sino también de la familia, hay que fomentarlo, ¿verdad? Claro que sí. Yo siempre digo eso, que al final los profesores tenemos que saber acompañar, ¿no? Tenemos que sacar todo el potencial que los niños encierran dentro de sí. Uh-huh. Y más que eso, más que dar información, es acompañar ese proceso. Claro. Y evidentemente para eso tiene que haber un contacto continuo con la familia. Claro. Oye, David, ¿cuáles piensas que son las cualidades más importantes que tiene que tener un profesor para que su trabajo llegue a buen puerto y tenga un resultado óptimo? Bueno, aparte de la formación, evidentemente que siempre tenemos que estar en continua formación, como un médico, ¿verdad? Por lo que decíamos, porque tenemos que preparar a los alumnos para la vida, al menos así lo entiendo yo, y como la vida está en continuo cambio, evidentemente la formación. Y después yo creo que hay dos elementos fundamentales, que es saber escuchar y saber mirar, dentro del aula. Bueno, dentro incluso fuera del aula, ¿no? Yo creo que hay algunos gritos de silencio, hay niños que con su silencio están gritando, ¿no? Y ahí sí que tenemos que estar atentos para ver qué ocurre, para acercarnos, para escucharlo, para acompañarlo y volcar pues, todo nuestro esfuerzo en ayudar a esos niños. Ahí es verdad, hay alumnos que son muy disruptivos, que se levantan, que son inquietos, que son nerviosos e incluso a veces no te dejan dar clase, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esos niños muchas veces quieren llamar la atención, quieren llamar nuestra atención por algún motivo que tienen, algún problema. Cada vez que nos enfrentamos con los niños tenemos que tener muy presente que detrás de cada uno de ellos hay una vida, hay una familia, puede haber problemas, ¿no? Y que no son muebles. Claro. No tenemos todos los días, nos enfrentamos con muebles o con un ordenador, ¿no? Son personas con historias, ¿no? Con su mochilita llena de historias personales. Una vida por detrás. La vida por detrás. Y eso hay que tenerlo muy, muy presente, ¿no? David, eso que hablabas de ese silencio me parece muy interesante, sobre todo porque no solamente esa ramificación como la educación o el aprendizaje, sino también la sociología y la psicología, que realmente es lo que estáis utilizando y que son herramientas básicas para el profesor. Claro, por eso es muy importante también el trabajo en equipo, el claustro de profesoría y el trabajo en equipo. Un solo profesor no es capaz de afrontar de todo esto que estamos hablando, ¿no? Todos estos problemas que pueden acarrear un niño. Mira, Rafa, yo siempre lo digo, ¿no? Es muy fácil ser profesor de niños que no se mueven, o de niños que no hablan, o de niños que están en silencio. Eso es muy fácil. Realmente lo difícil es precisamente eso, ¿no? Encontrarte con un aula viva, ¿no? Pero es que tenemos que tener en cuenta que el aula es eso, es un espacio de vida que se comparte y que se vive. Claro. Y si no es así, sería una cosa muy aburrida, ¿no? Yo no sé qué me voy a encontrar cada mañana cuando entro en el colegio. No lo sé. Yo pues preparo mis clases, evidentemente, las llevo preparadas. Pero a veces lo que he preparado no me vale. Claro. Pues porque los niños a lo mejor no están receptivos o porque, no sé, en ese momento lo que yo tenía pensado no me vale para el aula y hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar. Y a mí como esto del teatro y de la improvisación también se me da muy bien, pues disfrutamos mucho, la verdad. También es cierto que les digo ya yo muchas veces que no todos los días las clases se pueden convertir en una gincana. Hay veces que bueno... marcar unas pautas porque los claro. Ya sabemos que los niños le das el dedo y te... Claro. A ellos les encanta, a ellos lo que les encanta mucho es saber de nuestra vida. Claro. Eso de preguntarte cuántos años llevas casado o cómo eras de hoy, eso a ellos les encanta. Y bueno, como la literatura al fin y al cabo es vida, pues también lo abordamos por ahí, ¿no? Claro. David, la formación en clase, pero de clase para afuera, esa educación dentro de cada familia y de cada casa,
¿cómo debe de llevarse a cabo y cómo debe de ser? Yo en mi tutoría a los padres siempre les digo lo mismo, ¿no? Al final, el que un niño pueda triunfar académicamente, yo creo que depende de 4 factores, ¿no? Yo comparo al niño con una mesa, que tiene que tener 4 patas, ¿no? Una es el interés del niño, que el niño quiera, evidentemente. El otro es los compañeros y las amistades, porque evidentemente influyen en el niño. Otro, evidentemente, es el profesorado. Todos sabemos que, y conocemos, lo hemos hablado anteriormente, aquí hay profesores que marcan nuestra vida y da la casualidad que los profesores con los que más a gusto nos hemos sentido en clase quizás han sido con los que más hemos aprendido, ¿no? Y la otra pata de esa mesa son las familias. Son la familia. El apoyo familiar es muy importante. Pero yo creo que no es determinante. Porque ya se lo digo a los padres, que a veces hay niños que no cuentan con el apoyo familiar, pues porque los padres trabajan o no le pueden dedicar toda la atención a sus hijos, pero cuentan con las otras 3 patas, ¿no? Yo desde pequeño, mi madre y mi padre no podían estar conmigo continuamente atendiendo mi educación, ¿no? Al principio porque evidentemente ellos tenían que trabajar, ¿no? Y llevan muchas horas trabajando. Y a medida que iba avanzando en los cursos, los contenidos cada vez se iban haciendo más complejos y mis padres no lo dominaban. Había un momento en que ya no... Ellos no lo dominan, claro. Entonces ellos recurrían a las clases particulares haciendo un gran esfuerzo. Pero bueno, cuando uno se siente apoyado por la familia, tiene un profesorado que te acompaña y evidentemente te rodea de amistades que también favorecen ese espacio en el que se puede aprender y disfrutar aprendiendo, pues todo esto posibilita que el niño triunfe académicamente. Buenos mimbres, ¿no? Claro, yo le digo a ellos que de esas 4 patas, 2 dependen exclusivamente de nosotros. Una es la del profesorado, que pueden contar conmigo para lo que sea y cuando sea, y la otra pata, evidentemente, es la atención de ellos. Claro. Yo a los profesores el primer día de clase siempre les digo en la reunión que la comunicación tiene que ser fluida, que la disponibilidad es absoluta, y después también les digo que hay una cosa que corrompe la educación y es el chismorreo, le digo a los padres. Ese chismorreo que se puede dar por una situación entre los niños, entre los padres, ¿no? Ocurre un problema en la clase y empiezan los padres a chismorrear por detrás, eso se puede cargar la convivencia de un aula y se carga la educación. Entonces, para evitar el chismorreo, el diálogo. El diálogo. Es que tiene que ser así. Pues es una apreciación tremendamente interesante. Y además ahora con el tema de los WhatsApp. Ay, tú lo estabas diciendo y yo me estoy acordando de esos grupos, ¿no? De padres en un WhatsApp que no sé si eso tiene un peligro. Eso es muy peligroso. Claro. De hecho, mi mujer está en un grupo de WhatsApp y yo me niego en absoluto, en un grupo de WhatsApp del colegio, ¿no? Que es verdad que es muy útil para ellos porque, como ya decíamos anterior, que la clase se convierte en experiencia de vida y esa vida no se queda ahí, sino que después se comparte fuera del aula. Pues bonito, cuando hay un cumpleaños de un niño, nosotros lo estamos viviendo ahora, ¿no? Claro. Bueno, el cumpleaños de nuestros hijos, que nos encontramos, que hablamos, y al final se comparte la vida. Pero el problema es ese, el problema es que cuando surge cualquier problemática dentro del aula, eso se extrapola al grupo de WhatsApp y empiezan los padres a hablar entre unos y otros y lo que es un problemita pequeñito que se puede solucionar en un momento se convierte después en una cosa... Bueno, y sobre todo porque antes no teníamos esa información inmediata en el móvil, ¿no? Esos mensajes inmediatos. Antes había un problema y en un momento dado se diluía porque había una falta de comunicación entre padres y tal, pero hoy día es muy fácil que esa bola, que sea minúscula, se convierta en una gran piedra volcánica. Claro, así es. Bueno, David, antes de pasar a publicidad voy a leer textualmente. Dices, cuando miro hacia el pasado en la educación no puedo evitar hacerlo recordando mi infancia en el Colegio El Palmar. Y solo puedo hacerlo con una mirada de agradecimiento. ¿Qué recuerdas de esa educación de antaño? Bueno, hemos hablado antes un poquito, pero yo creo que era algo que me gustaría profundizar un poco más. Yo recuerdo en el Palmar los momentos de patio, ¿no? Después algunos profesores que me han marcado mucho y que seguramente tú también conoces, ¿no? Enrique Román, medio inglés, Román, Pablo, ¿no? Don Pablo. Pablo ha estado aquí en este programa, Enrique Román que además están en el círculo artesano, ¿no? Sí, claro. Son profesores que me han marcado. Hay otros profesores que no me han dado clase, pero que sin embargo los he tratado mucho, como es Antonio Jaime. Antonio Jaime, claro. Que no me ha dado clase nunca, pero sin embargo me parece una persona súper cariñosa y ya eso lo vivía desde pequeñito.
Pepín Jiménez. Después incluso recuerdo las travesuras que se daban dentro del aula, que al fin y al cabo era eso, eran travesuras, no había una maldad. Y no sé, yo lo recuerdo todo con muchísimo cariño y lo que has dicho, ¿no? Con muchísima gratitud, porque al final el educador aprende a educar desde que nace, porque ahí tenemos nuestros referentes, ¿no? Que son los profesores del ayer, ¿no? Claro. Nosotros somos profesores hoy primeramente porque ellos nos enseñaron, ¿no? Claro, claro. Y por eso yo nada más que puedo decir que eran geniales, que se merecen un sobresaliente por la labor educativa en el momento en que les tocó, evidentemente, y les estoy eternamente agradecido. Los viajes de fin de curso. Oh, eso eran... ¿Dónde fuiste tú, David? Pues nosotros estuvimos en Granada y de Granada pasamos a Torremolinos. Y yo también en Torremolinos. Bueno, la verdad que buenos recuerdos, sí señor. Bueno, David, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando de tu vida y de tus quehaceres. Muy bien. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. La masa madre natural de cultivo son levaduras vivas que hay que alimentar cada día solo con harinas de calidad y agua, y en un proceso biológico y lento consigue fermentar las masas ofreciéndonos un pan natural, con más sabor, con mejor conservación y, lo que es más importante aún si cabe, consigue deteriorar el gluten, evitando tantos problemas de intolerancias y alergias que estamos sufriendo hoy en día. El uso de la masa madre natural de cultivo es un método de fermentación ancestral que utilizaban nuestros antepasados y que en Rico Paladar hemos recuperado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de educación, de enseñanza y ahora vamos a tocar también un poquito de teatro y de animación y de otras actividades. David, seguimos hablando un poquito de esa educación y yo te preguntaría a título personal, aunque tengáis una metodología, digamos, establecida de estudio todo el profesorado, donde tú estás trabajando, ¿alguna metodología tuya propia llevas a cabo en las aulas? Imagino que sí, ¿no? Sí, claro, sí. A mí me gusta mucho llevar el teatro al aula. Creo que el teatro es una manera de trabajar no solamente los contenidos, sino también las actitudes, las capacidades, la expresión corporal, verbal. En fin, el teatro ayuda muchísimo, ¿no? a ese desarrollo humano del que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Y cada vez que tengo oportunidad, meto una pequeñita obra de teatro, ya puede ser de un autor conocido o una adaptación de un autor conocido o algunas propias que también tengo, que no he publicado ninguna, no me ha dado por ahí, pero las hago precisamente para eso, para mis alumnos, y la disfrutamos. Esa es una metodología que a mí me encanta. Después, pues, últimamente no, ya llevo varios años haciendo el juego Dixit, que es un juego de cartas, que tienen imágenes muy sugerentes, no sé si lo conoces, y con ellas trabajamos la expresión escrita, incluso trabajamos en la composición de la poesía, ¿no? Lírica y narrativa, hacemos cuentos, voy repartiendo cartas y ellos con esa imagen pues, empiezan a narrar diferentes historias. Me gusta que las clases sean sobre todo prácticas, ¿no? Hemos hecho últimamente también un hospital ortográfico que ha quedado muy gracioso. Hemos hecho un soporte de madera en el que colgamos una serie de tarjetas con las palabras con falta de ortografía que detectamos en el aula. Tenemos la zona de planta, la zona de UCI y la zona de alta. Y ellos llevan su registro, su carpeta, su registro de ingresos, y cada 15 días pues los alumnos pasan por las diferentes aulas. Ahora mismo lo tenemos en 2 aulas solo, ¿no? Pero lo queremos ampliar al resto del colegio.
pues van pasando por estas dos aulas y cogiendo en su carpeta de registro aquellas faltas que se han detectado, ¿no? Claro. Y, en fin, en definitiva eso, hacerlo lo más dinámico posible, lo más atractivo posible. Pero ya te digo, Rafa, yo siempre se lo digo a mis alumnos, no todos los días podemos convertir las clases en una gincana. Ya quisiera yo, ¿no? Hay veces que bueno, que hay que trabajar más tranquilo, más sereno, y que también es importante, ¿no? La vida no es una gincana, ¿no? Evidentemente. David, ¿cómo ha cambiado la educación y los sistemas educativos en estos últimos años? Pues yo creo que ya lo hemos mencionado anteriormente, va cambiando porque la vida va cambiando y asimismo los niños van cambiando, ¿no? Y yo creo que tendrá cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Ya lo hemos hablado sobre la información, esa capacidad de los niños de poder adquirir la información a golpe de dedo, pero también la problemática tan grande que existe, ¿no? Yo quizá donde veo mayor dificultad, sobre todo en el aula y en la literatura, en clases de literatura, lo difícil que es hacer que los niños se concentren y que puedan leer un libro, ¿no? Cada vez noto que es más complicado. Y yo creo que es porque últimamente está muy extendido el ver vídeos cortitos, plan TikTok, que tienen un argumento fácil, ¿no? Que se consume muy rápidamente y no te compromete a esa concentración, ¿no? Entonces yo creo que los niños están habituados a ver esas historias pequeñitas, cortitas, y después que tú te enfrentes con una lectura más amplia, más extensa, ya eso a los niños les echa para atrás. El consumo de estos vídeos cortos yo creo que están haciendo un gran daño, y evidentemente también las videoconsolas. Yo les digo a ellos que el mayor tesoro que hay, lo que más vale en la vida, evidentemente no es el dinero, sino el tiempo. Y ellos tienen que saber administrar su tiempo, se tienen que hacer responsables de administrar su tiempo. Y yo no digo que no jueguen a las videoconsolas, pero no se pueden llevar 3 o 4 horas, incluso algunos 5 horas jugando a las videoconsolas, incluso por las noches, ¿no? No duermen porque se llevan hasta altas horas de la madrugada con las videoconsolas. No, eso es un no paso atrás. Claro. Entonces todo eso al final repercute en la educación del niño y en el día a día dentro del aula. Entonces, antes, pues quizá para el profesorado era más fácil animar a los niños a que se engancharan a la lectura, por esto que te estoy diciendo. Ahora yo creo que nosotros lo tenemos más complicado. La verdad que es un tema que yo te iba a preguntar, pero volviendo quizás unos pasos atrás, cuando vemos ahora a los jóvenes decir, bueno, ¿tú qué quieres estudiar? Y empiezan a decirte, no, yo quiero ser influencer, youtuber, y toda esta este ramillete, esta panda de... Bueno, pero es verdad, Rafa, los tiempos cambian, joder. Claro, pero claro, son nuevas profesiones, porque al final hay gente que tienen su canal de YouTube y sí aportan cosas positivas a la sociedad. Y gente, yo recuerdo ahora mismo con mi niño Manuel, que tiene 6 añitos, a él le encantan los dinosaurios. Y hay una familia de youtubers que casi todo lo que transmitían era sobre los dinosaurios. Y yo incluso he aprendido mucho de esa familia de youtubers, ¿no? Sobre los dinosaurios. O sea, que hay gente que realmente sí aportan cosas positivas. ¿Sabes lo que pasa? Que también es verdad que hay esos canales tan educativos, que es cierto, pero también hay un abanico ahí de mamarrachos que no te digo nada. De consumo por el consumo, de matar el tiempo. Y sobre todo de una falta de empatía con los demás, claro, de narcisismo y egocentrismo propio. Puro y absoluto. Y eso es tan dañino como lo que habías comentado antes de tanto tiempo con el móvil, con los vídeos cortos. Claro, por eso es importantísimo los niños saber acompañar todo esto, ¿no? Al final la educación es eso, ¿no? Es una educación de humanidad, ¿no? Es así, exactamente, ¿no? Es la palabra, de humanidad. humanidad, ¿no? Y todo esto deshumaniza, ¿no? Todo esto que estamos hablando deshumaniza, ¿no? Nos aparta de los demás, ¿no? Una falta de empatía. Nos encierra. Claro. Yo cuando veo a los niños que están 4 horas delante de una videoconsola, es que están ahí metidos en esa cueva, ¿no? Y ellos dicen, no, pero es que yo estoy jugando con un montón de niños de otros sitios. Bueno, sí, estarás jugando, pero no los ves, no los ves, no los tocas, no los escuchas, ¿no? En nuestra época pues jugábamos en la calle, en el patio. Ellos no, ellos ahora tienen esa plataforma, pero que también te digo, Rafa, que los profesores tenemos que saber acompañar eso. O sea, no negarnos en absoluto, conocerlo, empatizar con el niño
e intentar pues acompañarlo. Y adaptarte, porque Claro, realmente es que tenemos que los adaptar. tiempos que vienen Claro. son esos, ¿no? Claro. Ahí había un meme, ¿no? Que se dice, ¿no? Ahora había un meme muy bueno por ahí rodando que se veía una clase, ¿no? En el patio jugando los niños en los años 80 o en los años 90, se veía todos los chiquillos, ¿no? Uno con el trompo, otro con los bolindres, otro con no sé qué, otro jugando a los juegos típicos. Y ahora esa misma imagen en el 2021, en el 2020, que fue cuando lo vi, y se veían todos con el móvil, ¿no? En las manos, no sé qué, y todo el mundo callado en silencio. O sea, un cambio en 20 años brutal. Claro. Mira, ahora hablando sobre esto, pues se me ha ocurrido algo que se podría hacer dentro del aula, ¿no? Crear dentro del aula un espacio de youtuber y trabajar con niños ciertos contenidos, ¿no? Y grabarlo, y es una manera. Adaptarse a las nuevas tecnologías, Sí, ¿no? sí. Bueno, un tema también, David, que despierta y que ha despertado siempre muchísima controversia por parte y parte, es la escuela pública o la escuela concertada. La libertad. La libertad. Vamos a darnos una pinceladita, tu opinión personal, que siempre va a ser interesante. Mira, yo evidentemente trabajo en una escuela concertada, pero también tengo la gran suerte de haberme educado en una escuela pública. Entonces, ¿qué diferencia hay? Yo le digo muchas veces, ¿qué pensáis? Cuando hablo con los amigos, les digo, ¿qué pensáis? ¿Que la educación concertada los profesores son mejores? ¿O en la pública los profesores son mejores? ¿O los niños son mejores? No, yo creo que la principal diferencia que hay es que en una escuela concertada religiosa tiene una identidad y se conoce los fundadores, ¿no? Un carisma y también las devociones, ¿no? Los colegios estos pues tienen siempre a una vocación, ¿no? Mariana, sobre todo, ¿no? Esa es la principal diferencia. El profesorado, profesores buenos y malos y en todos lados. Y los niños son iguales en todos los sitios, tanto en un lado como en otro. Entonces, que lo que hemos dicho al principio, la libertad, que los padres tengan la posibilidad de poder elegir el centro donde quieren que estudie sus hijos. Claro. Simplemente, ¿no? Yo creo que ya decía el Quijote, ¿no? Decía Sancho, por la libertad se debe aventurar la vida, ¿no? ¿Cómo era, David? No, ahora no lo recuerdo. Sancho, por la libertad se debe encaminar y aventurar la vida, ¿no? No, decía Sancho, la libertad es uno de los más preciados dones que el cielo otorgó a los hombres. Por la libertad y por la honestidad debemos encaminar la vida. Algo así, ¿no? Estoy diciendo de memoria, pero algo así, ¿no? Y qué cosa más bonita, ¿no? Que sale del Quijote, ¿no? Pues sí, pues sí. Pues eso, ya está. Si es Pues lo sí. que estamos hablando anteriormente, ¿no? David, cambiamos un poquito de registro porque has sido animador en diferentes facetas de tu vida. Yo creo que una ramificación de ese momento que has vivido es el teatro, una ramificación que llega hasta un escenario y que se transforma en un teatro, y en este caso en un grupo de teatro que se llama Alegría. Sí. ¿Cómo surge ese proyecto de teatro? Pues también como fruto de casualidad también, que ya digo que yo no veo que sea la casualidad, yo veo la mano de Dios ahí, ¿no? Cuando me incorporo al colegio a hacer esta sustitución, los niños se iban a presentar a un encuentro de teatro en Jerez, en La Granja, e iban como espectadores. Y yo le propuse a la profesora de lengua en ese momento, del departamento, que en vez de ir de espectadores fuéramos pues actuando. Y me decía que era imposible porque solamente faltaban 3 semanas. Digo, bueno, en el hotel montamos las obras en una semana con los huéspedes. Digo, a mí me sobran 2. Entonces a ella le hizo mucha gracia y dice, pues si tú eres capaz, pues adelante. Y así lo hicimos y montamos el musical de Gris. Y aquello gustó tanto que, bueno, yo ya volví al hotel, porque la sustitución se acabó, evidentemente, volví al hotel. Al año siguiente me volví a incorporar al colegio y a los niños aquello le había marcado y querían continuar con las obras de teatro. Entonces montamos otro musical. Y ahora, ¿qué pasaba? Que había niños que terminaban su etapa en el colegio, se iban a estudiar a otro instituto, pero querían seguir vinculados al grupo de teatro. Entonces lo que hicimos es trasladar el grupo de teatro a nuestro centro juvenil, que ya he comentado antes, que lo abrimos los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, a nuestro centro juvenil, y está abierto a todos los niños de cualquier centro de Jerez. Y por ahí hemos estado siempre trabajando. Ya llevamos, pues eso, lo que es el grupo de Teatro Alegría, con el nombre Alegría, son 10 años. Pero desde que comenzamos, pues 12 años. Ahora estamos en nuestro 10º aniversario. ¿Qué representaciones nos puedes
o que mejor recuerdo te traigan? Bueno, representaciones, la primera siempre marca, ¿no? El musical de Gris fue muy divertido, después La Bella y la Bestia, son musicales casi todos, ¿no? Ahora estamos con el musical de Frozen, después obras de teatro, hay una que me encanta, no es porque sea mía, pero es muy bonita, que se llama Pulcinella, y trata sobre un vagabundo que va rebuscando en la basura y aparecen diferentes personajes de la basura, ¿no? Y aparecen dos títeres de un teatro de títeres y entablan un diálogo con el vagabundo y el vagabundo va recuperando esa felicidad perdida, ¿no? Y es muy bonita, se la recuerdo con muchísimo cariño y los niños lo hicieron espectacular. De hecho, quiero volver a montarla nuevamente. Últimamente hemos hecho en la iglesia de San Marcos la obra La Pasión, que ha gustado muchísimo. Tengo un proyecto para el año que viene para montar para la Cuaresma de 2023, montar una oración de pasión, la quiero llamar, sobre la vida de Jesucristo, evidentemente, y con voces en directo, con música en directo, eso lo tengo como nuevo proyecto. Y siempre estamos ahí ideando y escribiendo y pensando pues en ello, ¿no? En que lo pasen bien. Y es verdad que ahora la pandemia, el parón de la pandemia, hemos tenido un problema muy grande porque el teatro es muy sacrificado, son muchísimas horas de ensayo para una hora de actuación, ¿no? Entonces, con este parón de pandemia no habíamos hecho ninguna representación cuando ya estaba prácticamente montada. Entonces ahora con la Cuaresma yo le decía a las chicas ya que ya son mayorcitas, que ya tienen 20 y tantos años, empezaron conmigo hace 12 años, yo le decía, tenemos que hacer algo ya, hacer algo ya. Entonces dimos la posibilidad esta de hacer La Pasión y ha sido realmente espectacular, les ha encantado. David, ¿qué nos puede aportar a los jóvenes y a los no tan jóvenes acercarnos al escenario, al teatro, a la interpretación y ese contacto, ¿no?, con el público? Aportar muchísimas cosas, sobre todo a aquellas personas que tienen problemas de timidez, pues imagínate, ¿no?, que también los tengo, cómo van dando pasitos y pierden ese miedo, ¿no? Yo ya te decía anteriormente, yo le tengo más temor a este espacio, a las cámaras, que me siento mucho más a gusto dentro del aula y evidentemente en el teatro. Y tú me decías antes, pero ¿cómo es eso posible? Si ahí está a pecho abierto, ¿no? A Pues puerta sí, gallola. Pues sí, no sé, es mi espacio, ¿no? Es donde más a gusto me siento. Y me lo paso pipa, disfruto muchísimo y me olvido del público. Aquí me cuesta más trabajo olvidarme de que detrás de las cámaras hay cientos de personas que nos están escuchando, ¿no? Y el temor de meter la pata, ¿no? Pero bueno, dentro del teatro se pueden trabajar muchísimas cosas, pero sobre todo lo que más merece la pena es el trato y los vínculos que se establecen entre ellos mismos, ¿no?, entre los propios niños. Al final se convierte en un espacio de vida, lo que decíamos anteriormente. La expresión corporal. Por supuestísimo que sí. La oratoria. Por supuestísimo, hacemos talleres de expresión corporal. Claro. También lo hago con mis alumnos dentro del aula. Yo muchas veces cuando entro en el aula digo, quieto, no se mueve nadie, porque te veo a uno tirar así en la mesa, te ve el otro así todo, y digo, nadie se mueve, solamente mirar a vuestro alrededor y hacer así, pero nadie se mueve, el que está en la mesa no sé. Digo, aquí, ¿qué te está diciendo con esa expresión, con esa postura? ¿Qué te está diciendo? Se parten de la risa. Claro, decimos mucho, comunicamos mucho sin decir nada, simplemente con el cuerpo, y eso en el teatro es importantísimo, ¿no? Yo sé que lo has explicado antes, pero entiendo que para la animación y acercarte a los escenarios, para ti ha marcado tu vida definitivamente. Totalmente. Yo, al final, mi labor como docente, pues eso, ¿no?, es animar a los niños a... Además es una simbiosis, ¿no?, entre la educación es que y está muy entre vinculado. el aprendizaje y el teatro. Claro, está muy vinculado. Al final yo me veo dentro del aula como si fuera un escenario, ¿no? Es el público y yo soy el que actúo, claro, ¿no? Y es eso, y es conectar con el espectador y hacerlos partícipes de la vida, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la animación. Claro. Oye, David, tenemos encima de la mesa un ramillete de libros, un abanico literario importante. ¿Has sido lector? Entiendo, por supuesto que sí. Sí, me gusta mucho leer. ¿Y qué libros han podido marcar tu vida, David? Bueno, libros que me han marcado de mi vida son muchos. Y de hecho, a la noche pensando que podía traer, digo, es que me llevo. De hecho, he dejado ya hay unos pocos, ¿no? He hecho esta selección, ¿no? Me he traído por ejemplo, que son los 4 últimos que me he leído sobre educación, ¿no? Que es un profesor, un maestro, que se llama César Bona, que seguramente todo educador conoce, y
y habla sobre eso, sobre los nuevos retos de la nueva educación, mira qué bonito esto, ¿no? La moción de aprender, el título de este libro, ¿no? La humanización de la educación, que lo hemos estado hablando aquí, ¿no? Las escuelas que cambian el mundo y la nueva educación. O sea, ya más que con los títulos tú dices, esto tiene que ser lectura obligada por parte del profesorado. Este hombre estuvo nominado a Mejor Profesor del Mundo y se pidió un permiso, estuvo viajando por diferentes escuelas de España y entrevistándose con la familia, con los alumnos, con los profesores, y de aquí he sacado yo muchísima materia para llevarla al aula con mis alumnos. Sí, con mis alumnos. Después, bueno, un clásico, ¿no? La Isla del Tesoro. Fue mi primer libro de calidad, ¿no? Que leí en el cole, ¿eh? Y yo siempre lo recomiendo a los chavales, ¿no? Bueno, no he traído El Principito, que también es un libro que es para leerlo durante toda la vida, y además lo voy a proponer en la clase, en el departamento de lengua, el ofrecerle a los niños que lean El Principito, a lo mejor en primero de eso. Y le quitamos el Quijote. Hasta que sean un poco más adultos. Claro. Bueno, hay una adaptación muy buena de Rosa Navarro. Sí, claro, esa sí. Sobre el Quijote, que está muy bien. Que de hecho aquí tengo de Rosa Navarro, por ejemplo, ¿no? Romeo y Julieta, que es una adaptación muy buena. Claro, yo a un niño de segundo de ESO, de tercera de ESO, no le voy a meter Quijote. Es que no se puede, o sea, es imposible, es que ¿no? Yo recuerdo cuando nos metían el sí de las niñas, nos metían... Dios mío, yo me acuerdo de eso. La regenta. Me acuerdo de eso. O sea, a mí particularmente me puede encantar la novela histórica española, pero hay un momento para leerla y otra que no. Y no le puedes dar a un niño el Quijote en secundaria, porque es que realmente porque al final... lo terminas desplazando. Claro, al final te cargas lo que es nuestra función, que es animar, ¿no? El despertar el interés en los niños, que yo creo que eso es fundamental en el profesorado. Nosotros no vamos a convertir a los niños en grandes eruditos, y menos saliendo de la secundaria, ¿no? Pero sí que despertar el interés por la lectura y que realmente disfruten, ¿no? Claro. Crear el espacio para que disfruten leyendo. Mira, otro libro, por ejemplo, que lo ha escrito un compañero mío del cole, que se llama La Carta del Éxito, de Cristóbal Pérez Bernal, que está muy bien, sobre todo para niños que tienen 15, 16 años, mis alumnos de FPB, porque además tiene un programa de trabajo donde tú te haces una reflexión sobre tu vida y tiene un vínculo entre la vida tuya personal y la de los personajes de la novela, y es genial, ¿no? Bueno, después, por ejemplo, de Madre Mazzarello, porque por donde estoy, y de Don Bosco, ¿no? Claro. Porque la espiritualidad y esta es la sabiduría de un pobre, que este libro me parece precioso, que es sobre San Francisco. Estos son de los que a ti te gustan, de los libros amarillentos y rotos, ¿eh? Sí, son de los que a ti te gustan, y que vuelven a viejos, ¿no? Este libro es una maravilla, ¿no? Es sobre San Francisco de Asís, que también a mí me han hecho madurar y crecer como persona, ¿no? Y un profesor, por ejemplo, de los que tengo que mencionar aquí, que me ha acompañado siempre, es Fray José de Sanlúcar. Sí, hombre, a mí me dio clases de religión en el Palmar, claro. Pues Fray José de Sanlúcar yo lo conocí en el colegio público, daba religión, y para mí es un referente importantísimo en mi vida y lo sigue haciendo, y de aquí pues sí. Sí, hombre, le mandamos un saludo. Además tiene una capacidad de retentiva y es tiene increíble. una ilustración. Es increíble. Y, en fin. Anoche mismo estoy hablando con él por teléfono, hablándole de la entrevista, y digo, Pepe, tengo miedo. Dice, ¿cómo vas a tener miedo con las cantidades de veces que hemos estado en la tele? Claro, hombre. Digo, pero no es lo mismo, yo siempre estaba acompañándome, y digo, le tengo miedo, la verdad. Y bueno, él a mí me ha regalado muchísimos libros desde pequeño. Él me ha animado muchísimo a la lectura, muchísimo. David, evidentemente la religión, ¿no? Ha formado parte de tu vida. Ya hablamos al comienzo del programa de esa vocación de sacerdocio que se ha transformado en una educación, pero sigue manteniendo una línea muy paralela el mundo religioso y el mundo de la fe. Sí. Yo, ya te digo que yo quería ser sacerdote capuchino porque ¿cuál era mi referente? Mi referente era Fray José de Sanlúcar. Entonces pues yo quería ser como él. Pero uno a lo largo de su vida va dilucidando, va descubriendo, ¿no? Y eso, va descubriendo por dónde Dios quiere que vayamos, ¿no? Dios para cada uno de nosotros, que nos conoce más que nosotros mismos, que es la felicidad plena, ¿no? Y uno pues va dando pasos buscando esa felicidad, porque al final ser santo, todo el mundo estamos llamados a ser santos, y ser santo es eso, ¿no? Ser feliz, ¿no? Vivir con plenitud. Y al final, por derroteros de la vida, pues conozco a mi mujer, después de haber tenido una experiencia en un convento, para discernir si me metía finalmente a capuchino. Conozco a mi mujer, aquello pues no madura, al año me da una crisis de vocación fuerte también,
me vuelvo a retirar a un convento y tomé la decisión, de hecho se va a enterar ahora mi mujer, porque eso no lo sabe, pero bueno, se va a enterar ahora. Tomé la decisión de dejarla y ingresar en la Orden de los Capuchinos. De hecho, yo venía de Antequera decidido a dejarla, ¿no? Pero ella esa noche salió de una cena con los padres en el club náutico y salió que todo era luz, ¿no? Y cuando le vi que estaba preciosa, digo, Dios mío de mi vida, yo capuchino, ¿no? Había otra vocación. Mi vocación no es el capuchino. Y actualmente, pues felizmente casado y con 2 hijos, ¿no? Pero sí que es verdad que la vida me ha llevado a hacer una promesa y actualmente soy salesiano cooperador, que eso me lleva pues a dedicar mi misión pastoral a los jóvenes y especialmente a los jóvenes más necesitados, los jóvenes en riesgo de exclusión social. La verdad que llegando a este punto me vas a dejar que te lea esta frase que dice: ser educador salesiano es ser hijo de soñadores. ¿Qué ha significado en tu vida la educación salesiana y el modelo, ¿no? En este caso de Don Bosco? Es que eso, Don Bosco era un gran soñador y madre mazalero, ¿no? De hecho, él tuvo un sueño a los 9 años que marcará su vida para siempre, ¿no? Es cuando Dios, a través del sueño, yo creo que es Dios que se comunica a través de los sueños, pues, le encamina ser sacerdote, pero además dedicándose a los jóvenes más necesitados, ¿no? del Turín del siglo XIX. Al final, el educador tiene que ayudar a que los niños sueñen y ayudarles a cumplir esos sueños. Yo creo que es eso. Y sobre todo, que ellos se lo crean, que se crean que son capaces, ¿no? Estamos más que habituados a machacar a los niños, a destacar todo lo que hacen mal, lo mal que se comportan, que no estudian, que no... Y decimos pocas cosas buenas, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que tener muy presente porque al final lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que se trata de animar, ¿no? De acompañar esa humanización de la que estábamos hablando, ¿no? Esa madurez, ¿no? Que sean personas realizadas y que sean felices, porque al final se trata de eso, ¿no? De que sean plenamente felices. Y yo creo que la felicidad pasa pues en eso, ¿no? En soñar y poder alcanzar esos sueños. Pues David, nos queda muy poco tiempo. Yo sé que ahí hay otros proyectos también, como campamentos de verano, sí. Hay proyectos como ese también, porque hay una faceta que me gusta mucho, que es ese amor por las bellas artes. Sí. Y también no solamente estudiarla, sino también atesorarla, el coleccionismo. Sí, me gusta mucho. De hecho, cada vez que puedo, pues compro algún cuadro, se lo encargo a un pintor cordobés, que es Juan Manuel Ayala. De hecho, ha hecho algunas obras aquí en San Lucas, y le voy encargando cositas y poco a poco me estoy haciendo con una colección. Y también cosas antiguas, que también, pensando siempre en los niños, pues a lo mejor voy a un mercadillo que tanto también te gusta a ti. Sí, a mí me encanta. Y no sé, pues una cartilla de racionamiento, sí. Pues las compro, ¿no? Porque la uso después en clase, o claro, una enciclopedia le vuelves a dar vida. Claro, y además siempre pensando en mis alumnos, ¿no? Eso es muy divertido, ¿no? Cuando uno va al mercadillo y dice, pues esto a los niños se lo voy a enseñar, sí. Les va a resultar súper curioso. Y es verdad que ya no les resulta curioso una cartilla de racionamiento. Mira lo que me pasó ayer precisamente. Estamos trabajando con los primeros de FPB, Egipto, y yo fui a Egipto y las fotografías que hice eran en diapositivas. Bueno, pues saqué el proyecto de diapositivas y los niños no sabían lo que era. Claro. No sabían lo que era. Entonces alucinaron poniendo las diapositivas. ¿Puedo darle al botón? Entonces, claro. No, pero eso es lo que dices, convertir el aula en un reducto de vida. Es que es así. ¿Verdad? Es efervescente. Bueno, David, nosotros vamos a terminar y te voy a hacer la pregunta ya al corazón, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordasen tus alumnos? Bueno, pues más que como un buen profesor, como una buena persona, ¿no? Que los ha acompañado en un momento importante de su vida. Yo no aspiro más a que ellos me recuerden como yo recuerdo a estos profesores que hemos tenido nosotros a lo largo de nosotros. Seguir esa sinergia. Sí, es que no, porque es que es así, yo creo que es así, ¿no? Yo, lo que hemos hablado, ¿no? Esos profesores que tanto cariño tenemos, pues que me recuerden así, ¿no? Con mucho cariño. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montano.
Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.